Vamos a conversar hasta los Estados Unidos. Nos dirigimos y escuchamos las palabras de don Carlos Sánchez Berzaín, que pues nos va a hablar de varios temas que estamos viviendo acá en Bolivia, el tema de la pandemia a nivel mundial, que es un tema seguramente que va a ser muy importante tratarlo, también qué es lo que pasa en el ámbito político, las nuevas elecciones que se vienen y muchos temas más. Pero así rápidamente le damos el saludo. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo estamos escuchando. Encantado, Manuel, un saludo afectuoso a usted y a toda la audiencia de Radio Metropolitana, a sus órdenes. Don Carlos, ¿cómo estamos viviendo el tema del COVID-19 allá en los Estados Unidos? Realmente es un tema lamentable, este tema de la pandemia. Bueno, este es un flagelo mundial, esta es una situación que ha golpeado a todo el mundo y que el resultado se ha de marcar por la forma como los líderes, los gobiernos y los pueblos reaccionan. Se necesita un equilibrio de tres áreas, del área política, del área de la salud con la ciencia y del área de la economía. Es un trípode de liderazgo político, de salud y de economía que se tiene que cuidar, porque si se exagera en cualquiera de esos tres elementos, se puede debilitar y causar mucho más daño en los otros. En ese sentido, Estados Unidos está en un proceso cada vez más rápido de normalización. El golpe ha sido muy duro, tanto en número de afectados como en número de fallecidos y en la cuestión de la economía. Pero yo creo que el enfoque que se está liderando desde los Estados Unidos es el enfoque correcto, es un enfoque de apertura con cuidados, con mantenimiento de los nuevos paradigmas para evitar el contagio del coronavirus y creo que en el corto plazo, en cuestión de semanas, vamos a ver una dinámica de normalización y de recuperación económica. Es mucho más preocupante lo que se ve respecto a América Latina. América Latina, que tiene un elemento muy característico que es la informalidad, la gente que vive el día a día, la gente que el día que no trabaja no come y la gente que está en el límite de la pobreza y la sobrevivencia, es mucho más grave la situación. Y es mucho más grave la situación porque han habido gobiernos que han optado por cuarentenas muy rígidas, muy duras y muy prolongadas, que al parecer no han servido para evitar el número de contagios ni el número de decesos, pero sí han servido para liquidar las economías. Hay gobiernos que se han mantenido un poco más abiertos y que han recibido una durísima crítica política y han tenido que pagar un alto precio político, como los gobiernos de México y Brasil, por ejemplo, pero que mantienen a flote sus economías y mantienen una situación de producción. Y en esa dinámica, en medio de la pandemia como estamos, solo vamos a saber quién tenía la razón cuando estos hechos hayan pasado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una indicación muy importante que ha dado el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y ha dicho que en pocos meses, si no se cuida la cuestión de la economía, en vez de tener una pandemia del coronavirus, vamos a tener en el mundo una pandemia del hambre. Y que es posible llegar a tener 300.000 muertos al día, dato del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, si es que no se recupera rápidamente la actividad productiva y la actividad de trabajo de la gente. Entonces, yo quiero usar ese dato para referirme a nuestro país, a Bolivia. Yo creo que en Bolivia al principio se han tomado las medidas adecuadas, pero que la cuarentena ya es muy prolongada. La cuarentena sostenida por el gobierno de Bolivia está fuera de todo consenso social, que es otro tema que hay que tomar en cuenta. Las cuarentenas no pueden ser medidas de encarcelamiento de toda la población tomada solamente por la autoridad, porque eso ya pasa al límite del autoritarismo. Tienen que tener un nivel de consenso social con los sectores económicos, con los sectores productivos.
En Bolivia el gran problema de la cuarentena ha sido que han aplicado cuarentena en la época de cosecha. Usted sabe que cuando empezó la cuarentena el sector rural boliviano estaba cosechando. Y si usted a la cosecha le suspende el transporte y le quita los mercados, condena al hambre y a la miseria a los productores del área rural y a los productores que hacen de la actividad agropecuaria trabajo de producción, donde hay pequeñas, medianas y grandes empresas que están totalmente afectadas por esa situación. El otro tema es que cuando se toma una medida como la cuarentena, hay que tener suficiente consenso social para que sea efectiva. Y las cuarentenas en el mundo están siendo objeto de cuestionamiento, porque por ejemplo el Japón, sin una cuarentena cerrada y dura, se ha normalizado completamente a partir de ayer. Por ejemplo, Suecia ha llevado adelante un proyecto abierto, dándole a los ciudadanos la responsabilidad de cuidarse y estableciendo mecanismos de prevención, como la desinfección, como el uso de mascarillas, como la nueva distancia social, y está superando el tema con relativa racionalidad. Entonces, yo creo que es tiempo de pensar en Bolivia de que las prolongaciones extremas de cuarentena están dañando no solamente la economía, que está tremendamente dañada, y Bolivia está en una crisis económica que ya venía desde la dictadura de Evo Morales, pero que ha sido ahondada con esta situación, está dañando el propio principio de autoridad del gobierno, porque simplemente la gente no cumple las cuarentenas, y está produciendo una rebeldía atrapada en cuarentenas, que le están liquidando su forma de vida, le están liquidando su economía. Entonces hay que buscar una salida. Yo creo que Bolivia tiene que ponerse en el rumbo de una orientación mucho más científica y mucho más económica del tema, para liberar al pueblo boliviano con todas las medidas de seguridad, con mascarillas, con acciones de prevención, a una dinámica en la que se trate de recuperar la actividad productiva y el contacto social. Muy bien, don Carlos, usted bien lo decía, tenemos ese problema de la crisis económica, además de la crisis política, porque no está alcanzando los bonos que se están dando a distintos puntos de la sociedad, niveles de sociedad, y a los jóvenes, a los ancianos, a gente que realmente necesita, está paliando estas necesidades que estamos dando desgraciadamente con el tema del coronavirus. También han subido lo que viene a ser el nivel de infecciones en determinadas regiones del país, vale decir el Beni. ¿Se ha dado mal manejo en políticas para la prevención de esta pandemia, don Carlos? Mirando el resto del mundo, yo creo que han sido medidas parciales. Cuando usted hace una cuarentena, tiene que acompañar la cuarentena con un sistema amplio y masivo de exámenes, o sea, de exámenes con los cuales se detecte quién está infectado y quién no está infectado. Y eso no ha sucedido en Bolivia. Cuando se hace esa detección, la siguiente medida es una medida de seguimiento. ¿Quién está infectado? ¿Con quién se ha contactado? ¿Cuál es el grupo social al que ha podido contagiar? La medida que acompaña a eso es una medida de consolidación y de fortalecimiento del sistema de salud. Pero eso también tiene que estar acompañado con una medida de educación, decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, el uso del barbijo. Los barbijos tienen que ser regalados, no pueden ser vendidos. El uso de desinfectantes que tienen que ser regalados, sistemas de desinfección y todo lo que se está poniendo en práctica en los países exitosos. No se trata de encerrar a la gente como si estuviera detenida en su casa indefinidamente, porque eso además causa un daño adicional que es muy grave y que genera una crisis social, causa un daño psicológico a la gente. La gente no puede estar encerrada en su casa por semejante cantidad de días y de semanas sin una salida que tenga otra respuesta que el miedo al contagio. O sea, hay que reducir las posibilidades de contagio, hay que ampliar al máximo el número de exámenes y hay que dar tratamiento y hay que dar contención de salud a la población que ha podido estar en riesgo, que ha podido estar contagiada. Entonces, eso no se ve como un sistema organizado
para el cual se necesita además un proyecto de unidad nacional. No puede encararse una cuarentena o una pandemia como la que tenemos sin políticas de unidad nacional, y menos en Bolivia, donde hay un gobierno interino, donde hay la amenaza constante de la conspiración y la sedición de parte de la dictadura, que está aprovechando de la cuarentena para tratar de derrocar al gobierno interino. Y en medio de eso hay una campaña electoral donde es todos contra todos, pero sobre todo la gente del gobierno interino contra la gente que es supuestamente opuesta a la dictadura. Y además de eso hay una señal de impunidad y de corrupción, o sea, el cuadro no puede ser peor. Y en esa dinámica yo creo que lo que hay que hacer es darnos cuenta los bolivianos que estamos en una situación de crisis política, social y económica, y que para afrontar esa crisis lo primero que hay que hacer es afrontar la crisis política, porque si no hay liderazgo, no hay manera de afrontar la crisis social y menos la crisis económica. Y la manera de afrontar la crisis política es, en mi criterio, el retorno a la República de Bolivia y derrotando a la dictadura, porque en Bolivia ha caído el dictador, pero la dictadura sigue vigente. La dictadura manda en la Asamblea Legislativa, la dictadura maneja las fiscalías, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los sedes, la dictadura maneja en gran parte de lo que son espacios territoriales desde los cuales genera problemas políticos, y el gobierno interino la tolera, porque parece que hubiera una especie de continuidad al sistema dictatorial, porque no han roto la estructura jurídico-constitucional de la dictadura, y esto sigue siendo el sistema dictatorial, con un poder ejecutivo que trata de ser diferente, pero con todo lo demás que responde a la dictadura y que está demostrándole al país que se puede vivir en impunidad. Evo Morales no está enjuiciado, el ministro principal de Evo Morales es candidato a la presidencia, el instrumento político del crimen organizado, el MAS, es el principal partido político del país, o sea, eso es dictadura, no es democracia, y la manera de recuperar la democracia es el retorno a la República de Bolivia. Don Carlos, pasándonos a otro tema que también es importante, usted está enterado, el tema de los respiradores. Siempre se ha trabajado de esa manera, con intermediarios, para tener esta adquisición de respiradores, ya que pues ha causado mucha polémica el sobreprecio que supuestamente tiene cada uno de los respiradores. Don Carlos, ¿qué opinión tiene al respecto? Mire, yo quiero decirle que lo que estamos viendo en Bolivia en materia de corrupción no es sino la aplicación de la estructura de corrupción montada por la dictadura. En los tiempos de la República, usted incluso en situaciones de emergencia necesitaba 3 cotizaciones para hacer una compra de emergencia, y necesitaba el sentido de publicidad. O sea, lo que estamos viendo y lo que está aplicando lamentablemente el gobierno de la presidenta Yanine Áñez son las normas de la dictadura, que son normas, son leyes infames establecidas para que haya corrupción, para que haya sobreprecios, para que haya abuso dictatorial del poder. O sea, la manera de comprar, inclusive fuera de las emergencias, en el sistema castrochavista, pasa lo mismo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en el Ecuador de Rafael Correa, en la Argentina de los Kirchner con más de 100.000 millones de corrupción, en el Brasil del Partido de los Trabajadores con Lula y Rousseff. Ahora Lula acaba de ser ratificado en su condena a 17 años de cárcel. O sea, han creado sistemas de corrupción. No se olvide del lavallato. En Bolivia se está aplicando ese sistema de corrupción y llega un gobierno que tenía que ser de transición y que se queda corto porque es un gobierno interino, aplica las normas de la dictadura y está hundido en la corrupción. Está hundido en la corrupción porque la estructura es la estructura dictatorial de la corrupción, y porque además la participación de los individuos no ayuda. O sea, usted tiene un sistema creado para ser corrupto, ahí está. Y tiene gente que está decidida a ser corrupta. Entonces tiene el resultado de los respiradores y sabe Dios qué cosas más habrá. Realmente es un tema a tratar, y como usted dice, ¿no? Tal vez vamos a enterarnos de muchas cosas más, lo que va a pasar en los días venideros. Mientras tanto pasa algo, don Manuel, déjeme decirle esto. Dígame. Mientras tanto, con esa corrupción de los respiradores,
que es una corrupción muy importante y muy infame, de 3 millones de dólares, se está tapando la corrupción de cientos de miles de millones de dólares que Evo Morales y su grupo criminal han ejercido durante 14 años. O sea, el problema de la corrupción de los respiradores y la corrupción del gobierno de Yanine Áñez tiene un doble efecto negativo. Primero, le quita la confianza y la credibilidad al pueblo que necesitaba creer en algo y ahora no cree en nada, porque todos son iguales. Y la segunda cosa es que justifica y tapa la hipercorrupción criminal y narcotraficante de Evo Morales de 14 años. Eso es muy grave y eso es lo que hay que romper. La única manera de romper eso es volver a la República de Bolivia, restaurar el Estado de Derecho y empezar a funcionar con normas que garanticen la igualdad jurídica, que garanticen la lucha contra la impunidad y que desarmen el narcoestado. Realmente un tema muy importante el que estamos tocando. Don Carlos, antes de la confirmación de esta pandemia, teníamos programadas unas elecciones para este mes de mayo, pero lamentablemente no se hicieron. Se han presentado frentes para participar en estas nuevas elecciones después del gobierno de Evo Morales. ¿Cuáles son sus opiniones, sus expectativas? ¿Piensa que se van a realizar normalmente después de todo lo que estamos viviendo? Mire, yo creo que si aceleran las elecciones como quiere el MAS y como quiere Evo Morales, van a ser unas nuevas elecciones en dictadura, donde él tiene las de ganar. Porque es su sistema, es su trampa, es su fraude, es su mecanismo. Si en medio de eso se hacen unas elecciones bajo la misma estructura jurídico-constitucional, el resultado va a ser el mismo. Incluso si gana uno de los llamados opositores, el MAS va a quedar en una posición de la primera mayoría en la Asamblea, y con eso va a garantizar la impunidad, y con la crisis económica en un promedio de un año o dos va a caer el gobierno y el MAS va a volver al poder. La tercera opción es volver a la República de Bolivia y hacer elecciones en serio. Hacer elecciones después de que se ha transparentado la igualdad jurídica, se le ha devuelto a Bolivia el voto universal, porque hoy día no hay voto universal. Hoy día para elegir un diputado plurinacional son necesarios unas centenas de votos en el área rural, y para el mismo diputado se necesitan cientos de miles de votos en el área urbana. Y la esencia del voto universal es de igualdad, o sea, acabaron con el voto universal, que fue la gran batalla para la construcción de la nación boliviana y la liberación del pueblo boliviano, que se consagró el año 1952. Entonces, este es el escenario en el que hay que discutir, y esta definición forma parte de la solución de la crisis política, sobre la que hay que hablar mucho más y sobre la que hay que profundizar. Muy bien, don Carlos, muchísimas gracias por la entrevista allá hasta Estados Unidos. Un saludo cordial. En el Día de las Madres, ya para la despedida, quisiéramos que dé un mensaje, un saludo para todas las mamás que le están escuchando. Un afectuoso saludo a todas las madres de Bolivia, recordando este 27 de mayo, que es el día en que las heroínas de la coronilla, puras mujeres, se enfrentaron al oprobio y al avasallamiento del imperio español en ese momento. Las mujeres en Bolivia siempre han dado el punto de quiebre para recuperar la libertad y la democracia, y este momento histórico no va a ser la diferencia. Un afectuoso saludo a todas las madres, incluida mi mamá, que vive en Cochabamba. Un gran abrazo. Muchas gracias, don Carlos. Será hasta un próximo momento. Gracias.